Efesios 2, versículo 1, dice: antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esta manera vivamos también todos nosotros, vivíamos en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios, repite conmigo, pero Dios, esto no lo repiten, pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. Versículo 9. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Bueno, este pasaje habla un poco del proceso que nosotros pasamos cuando conocemos de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas? ¿Sí o no? Creo que por esa razón estamos aquí. Por esa razón adoramos a Dios. Yo recién veía cómo algunos realmente adoraban a Dios con el corazón. Y adorar a Dios con el corazón es el efecto simple de reconocer todo lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Lo que Dios ha hecho en mi vida, del lugar donde Dios me sacó, el lugar donde parecía que no había solución, no había salida, y sin embargo hubo alguien que me habló, que me dijo una palabra, que me hizo conocer de Dios. Yo creo que en la vida de un creyente, en la vida de un cristiano, tiene que estar ese punto de inflexión que me hace recordar el antes y el después. Creo que inclusive nosotros somos testimonio de lo que Dios ha hecho, y cuando vamos a hablar con las personas de Dios, ¿qué es lo primero que hacemos? Contarle dónde estaba y a dónde estoy ahora. Y eso creo que es lo que Dios quiere provocar. Y quiero leerles una historia que es muy conocida, inclusive del mismo autor que escribe esta carta de Efesios. ¿Quién es? ¿Quién escribe Efesios? El apóstol Pablo. Y vamos a leer la historia de él, de cuando él realmente tiene un encuentro. Para aquellos que no saben, Pablo, antes de que Dios lo nombrase como un discípulo más de él era Saulo. ¿Y saben lo que significa Saulo? Escogido, elegido. Pero realmente la historia de Saulo, que ahora se llama Pablo, era muy radical. Y quiero que busques conmigo en el libro de Hechos, capítulo 9. Prometo no extenderme mucho, yo sé que tienen calor. Hechos 9 del 1 al 19. Va a ser un poquito largo, pero lo voy a leer rápido, ¿vale? Dice, esto lo voy a leer en Reina Valera porque tiene algo muy significativo que en otras versiones no lo encontré, ¿vale? Y ahora se los voy a mencionar. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algún hombre o mujer de este camino, refiriéndose a los seguidores de Jesús, los trajese presos a Jerusalén.
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, repetí conmigo, repentinamente, que decir que algo de repente que pasó, lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es de dar coces contra el aguijón. Y me voy a detener un poquito ahí. ¿Esto qué quiere decir? Antiguamente lo que es coces significa pegar patadas. Y era cuando el pastor que llevaba los bueyes, tenían un aguijón que los apretaban, o sea que le hacían doler para que siguieran arando. Entonces, como el dueño le apretaba, ¿qué hacía el buey? El buey pegaba patadas, pero no resolvía nada. Y lo que quiere decir aquí, en esta versión, es que Pablo era bastante testarudo. O sea, ¿qué quiere decir? Que no sirve de nada ponernos a luchar en contra de Dios. Porque ¿quién se hace daño cuando nos ponemos a luchar en contra de la voluntad de Dios? Uno mismo. Esto es lo que quiere decir Jesús, le quiere decir a Pablo. Sigo. Y el versículo 6. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga? Perdón. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, refiriéndose a la ciudad de Damasco, donde iba a ir a apresar gente, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se prepararon atónitos, oyendo a la verdad de la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió al Señor: he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los príncipes sacerdotes para aprender a todos, los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16, porque yo le mostraré y cuanto le es necesario, padeceré por mi nombre. Fue entonces a Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te ha aparecido en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y en el momento le cayeron Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró las fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hasta ahí vamos a leer. La historia de Saulo, para algunos que quizás no conocen la historia, él no era un anticristo, sí era un anticristo, pero no era un ateo, no era que no creía en Dios. Era un fariseo más, quien no reconocía quién era Jesús. O sea, Saulo conocía la ley de Dios, era un judío, conocía las leyes de Dios, pero no reconocía a Jesús como el Salvador. Entonces, por eso tenía esa hazaña de perseguir a los cristianos. Y me encanta porque
nosotros muchas veces nos ponemos a pensar que todo lo que nosotros hicimos en un pasado o en un presente no merece perdón de Dios. Inclusive muchas veces dejamos de asistir o de comprometernos en las cosas de Dios por el simple hecho de decir, yo no merezco esto. Pero cuando leemos esta historia decimos, este hombre mataba gente. Este hombre perseguía a los que eran creyentes, a los que realmente predicaban la palabra de Dios. Y aún así, Dios decide desviar su visión, quebrantar su orgullo, quebrantar su corazón y mostrarle algo diferente. Fíjense qué impactante que es un hombre que tenía esa hazaña para perseguir cristianos terminó siendo el mayor hombre que predicó en más lugares, que hoy podemos disfrutar en el Nuevo Testamento de todas las cartas que él escribió, y murió por causa de Jesús. ¿Saben qué quiere decir esto? Que Dios en algún momento de nuestra vida va a cambiar nuestro rumbo. Donde quizás nosotros estábamos decididos a ir, convencidos, en algún momento Dios nos llama y realmente nos moviliza toda nuestra vida para algo mucho mejor, un plan de Dios. Por eso hice esta comparación de la historia con el versículo de Efesios 2 que acabo de leer, que decía que Dios nos sacó del pecado, nos perdonó, su gracia nos alcanzó y ahora gracias a Él tenemos la salvación. Pero no solo eso, sino que Dios tiene un destino para cada uno de nosotros. Y esto para mí es maravilloso porque no solamente el hecho de que me alcance decir, bueno, yo soy salvo, no. Tengo un propósito en esta tierra. Y muchas veces pensamos que, bueno, aquí tenemos que aguantar en la tierra porque ya llegará la recompensa en el cielo. Pero la Biblia también habla de que el cielo también desciende. Y de que yo no me quiero imaginar que cuando lleguemos al cielo Dios nos dirá, todo esto que hay aquí, podías haberlo aprovechado en la tierra. Pero sin embargo te conformaste. Y quiero decirte algo, la gracia es un regalo inmerecido, esto ya lo sabemos. Ninguno de nosotros podemos hacer nada. Por más que nos esforcemos más, Dios igual murió por nosotros. Ahora, el llamado de Dios sí tiene un compromiso y una responsabilidad. Y lo primero que quiero destacar de este pasaje que acabo de leer de Pablo es acerca de aceptar el llamado de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios me golpea la puerta. Dios me dice, yo te llamo. Yo tengo algo enorme para tu vida, tengo algo precioso para tu familia. Ahora depende de ti. La gracia la tienes. Para eso no hay que hacer nada. Simplemente enamorarnos de Dios, aceptarlo por fe, dice la Biblia. Ahora, el llamado de Dios tiene una responsabilidad. Y lo primero que yo tengo que hacer es aceptarlo. En Efesios 1 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. El amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a las buenas intenciones de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Dios nos escogió. Dios ya tiene un destino para nosotros que Él ya caminó. Ahora, quiero decirte una cosa. El tiempo, muchas veces lo decimos, sí, el tiempo es de Dios.
Pero qué cómodo es decir el tiempo de Dios. Porque Dios nos deja decidir. La decisión es nuestra. En aceptar el llamado en cuanto lo escucho. Recién acabamos de ver que Pablo, ¿qué hizo? Se cayó porque algo vino que lo dejó desconcertado, pero lo primero que fue preguntar, ¿quién eres? Y Jesús le dice, yo soy al quien tú persigues. Y enseguida Pablo le dice, ¿qué quieres que haga? Y enseguida Pablo aceptó el llamado. Ahora imagínense si Pablo se hubiese puesto a preguntarle más cosas, a dudar, ay no, voy a ver la Biblia, no estoy conforme. ¿Qué hubiese pasado? El llamado está, pero el tiempo quizás, y yo estoy seguro, porque la Biblia lo dice, que cada uno de nosotros tenemos algo por lo cual estamos vivos. Ninguno de nosotros somos casualidad. Aún si nuestros padres nos dijeron, te tuve por descuido, para Dios no. Ahora, está en cada uno de nosotros aceptar en cuanto a la inmediatez el llamado de Dios. Yo siempre me acuerdo de la historia de Moisés. Dios lo llama a Moisés a liberar el pueblo de Israel. ¿Tardaron cuánto en conocer la tierra prometida? 40 años. ¿Y saben en cuánto podrían haber hecho ese recorrido? En un mes. Fíjense si no dieron vuelta. Fíjense si no fueron testarudos, si fueron incrédulos, si dudaron, si empezaron a especular cosas que... ¿Cuántos de nosotros venimos, adoramos a Dios y la semana es como más de lo mismo? Y venimos a la iglesia, cumplimos un servicio y más de lo mismo. Y muchas veces nos conformamos con eso. Pero una persona que tiene un llamado por el cual luchar, un propósito, algo que me motive a levantarme en el día, además de amar a Dios con todo nuestro corazón, una persona que sabe por lo cual lucha, ¡fua! Que no va al trabajo semanal y dice otra vez lo mismo, que está esperando el fin de semana para que llegue, para que pueda disfrutar del fin de semana, porque el trabajo es... Está bien, tenemos que trabajar, pero tenemos que realmente decirle, Señor, ¿para esto estoy aquí? Y todos tenemos un proceso, eso está claro. Pablo, antes de ser un apóstol, tuvo, dice la Biblia, que creo que 7 años en proceso de aprender, y no seguramente que leemos en la Biblia algo como que ¡pum!, se convirtió y ya está. No, seguramente Pablo tenía sus dudas, su cuestionamiento, costó romper con un montón de cosas, pero el primer encuentro en donde le hizo un clic en la cabeza fue lo que realmente cambió su manera de ver las cosas. Entonces, Dios nos llama a obedecer y a ser parte de su plan. Acabo de decir que Él mismo ya lo predestinó para nosotros. O sea, Dios ya tiene escrito lo que va a pasar con nosotros. Ahora, Dios me deja elegir. Yo siempre digo que muchas veces es muy cómodo un cristiano que dice que sea la voluntad de Dios. Y el marido que Dios o la mujer que Dios tiene para mí, que sea la voluntad de Dios, me la pondrá. No, tienes que elegir. Dios te da la capacidad de poder elegir. Es verdad que Dios te da su espíritu para que puedas discernir, pero es muy cómodo siempre darle la responsabilidad a Dios. Y vemos este lugar y decimos, no, esto lo hizo. No, esto fue decisiones de hombres. El templo, cómo pintaron las paredes. Sería muy cómodo decir, imagínense si ustedes tienen un hijo de 40 años, que a los 40 años esté diciéndole, mamá, ¿qué me pongo? No sería muy, ¿no? Mamá, ¿qué vamos a comer? A los 40 años. Andate que...
Imagínense nosotros cuántos años de creyente y preguntándole a Dios cosas que son básicas. Ay, Señor, estoy orando para ir a la iglesia. No sé si hoy es el día. Ay, estoy orando. Ya sabemos lo que la palabra dice acerca de eso. Ay, estoy orando a ver si debo perdonar a esta persona. Señor, ¿será que tengo que perdonar a mi suegra o no? Señor, ¿será que tengo... Señor, y muchas veces preguntamos cómodamente lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Otra de las cosas que me pareció muy importante en el versículo, en la historia de Pablo, fue que Dios lo dejó ciego y estuvo 3 días. Dice la Biblia que nosotros debemos ¿qué? Morir para poder vivir. Y dice, recién lo acabo de ver, que nosotros estamos junto a la resurrección con Cristo. O sea que nosotros nos vamos a morir con Cristo y vamos a resucitar con Cristo. Y Pablo estuvo 3 días, o casualidad, al mismo tiempo que estuvo Jesús muerto y resucitó al 3er día. Dice que 3 días estuvo sin comer ni beber nada y sin ver nada. En el 3er día vino una persona llamada Ananías que tenía mucho miedo por ir porque ya había escuchado algo cerca de Saulo. Oró por él y se le cayeron. ¿Saben qué me hace acordar? Me hace acordar a nuestro orgullo, a nuestros cuestionamientos acerca de la iglesia que me gusta, que no me gusta, que si vengo a la iglesia no, pero dejo de ir porque no me gustó cómo me saludaron. Dice que Dios le sacó a Pablo, lo dejó ciego y le dio una nueva visión. ¿Sabe lo que pasa cuando nosotros realmente tenemos un encuentro con el Espíritu Santo? Nos cambia la visión. Fíjense que Pablo iba a ir a Damasco a arrestar a los cristianos. Y en el momento que estaba yendo, Dios interrumpe su trayecto, hace un cambio, un clic en su vida y ahora vuelve a Damasco, pero con otro propósito. Dice que después, más adelante en la Biblia, que él se quedó compartiendo en las sinagogas y la gente lo miraba como diciendo, pero tú no eras quien perseguía cristianos. ¿Alguna vez vieron alguna persona realmente cambiada? ¿Sí o no? Que decían, Pero, ¿cómo cuando una persona realmente conoce de Dios, realmente le cambia la visión? Y voy a leerte un pasaje rápido que está en 1 Corintios 2. Si lo quieres buscar rápido, versículo 10. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El Espíritu nos da una mente nueva. El Espíritu de Dios nos revela cosas que el ser humano, que la persona que está en el mundo no puede percibir. Por eso cuando te digan que sos un loco,
Dale gracias a Dios. Por eso muchas veces no nos animamos a que las personas sepan que soy cristiano. Porque claro, para el mundo es locura. Pero dice que el Espíritu revela cosas que nadie puede entender sino lo que el Espíritu revela, el Espíritu de Dios. Por eso Dios cambia nuestra visión. Por eso Dios cambió la visión de Pablo. Porque el Espíritu de Dios transformó su vida. Por eso es importante que nosotros entendamos que estamos en un tiempo en donde si no entendemos las cosas de Dios, nos vamos a perder. Y quiero decirte una cosa, puedes tener 20, 30, 40 años de creyente. Si no entiendes las cosas del Espíritu, te vas a quedar atrás. Si no entiendes las cosas que el Espíritu Santo está hablando día a día en nuestra vida y cosas que tenemos que cambiar, por eso las decisiones son nuestras, pero el Espíritu es el que nos hace entender qué está bien en nuestra vida y qué no. Por eso muchas veces preguntamos cosas que son inmaduras, como por ejemplo, ¿puedo salir a bailar? ¿Puedo ponerme un tatuaje? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? No. Tú puedes hacer lo que quieras. Ahora, la Biblia en muchas cosas es clara, en otras no especifica, pero el Espíritu sí. Y el Espíritu es el que te va a decir, esto que estoy haciendo no está bien. Este pensamiento que hay en mi vida, este pensamiento en contra de alguien, esta ira que tengo en mi corazón, no está bien. Y entonces ahí es donde viene mi decisión de decir, ¿quiero cambiar o no? Porque como leíamos al principio, Dios nos sacó de la muerte. Dios nos salvó. Ahora, ¿qué voy a hacer yo en el proceso de la vida a la muerte? ¿Voy a ser un mediocre? ¿Voy a vivir simplemente cómodo? ¿Simplemente decir soy creyente? ¿O realmente yo voy a decir, Señor, si aún no sé hacia dónde tengo que ir, yo te pido y no voy a parar de orar y no voy a parar de buscarte hasta que tú me muestres hacia dónde tengo que ir? Quizás no es un lugar físico, quizás muchas veces decimos, Dios me envió a las naciones. Quizás las naciones es tu casa, tu familia, tu entorno, tu trabajo. En los pequeños detalles donde quizás una persona necesita de Dios y yo no estoy entendiendo que esa persona necesita escuchar algo de Dios, un abrazo. Pero muchas veces a eso lo dejamos en casa y salimos con simplemente la caparazón de soy creyente, la chapa. Pero cuando Dios realmente quebranta nuestro corazón, cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra manera de ver las cosas, el Espíritu Santo empieza a revelar cosas que ningún hombre puede revelar sino Dios. ¿Amén? Y el último punto que me pareció también muy importante es que creo que en esto es importante mencionarlo porque es lo que muchas veces nos cuesta a nosotros entender. Que Dios utiliza nuestro pasado para poder bendecir a otros. Dios utiliza nuestro pasado, todo aquello que hasta muchas veces nos da vergüenza mencionarlo, para poder bendecir a otros. Por eso dice que la Biblia que en 1 Corintios dice, pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos en Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, justificación y santificación y redención, para que como está escrito, si alguien ha de gloriarse,
que se gloríe en el nombre del Señor. Todos los que estamos aquí, si vamos a resumir, estamos hechos pedazos. Inclusive muchos de nosotros seguimos luchando batallas día tras día, tras día, tras día. Inclusive Pablo mismo, que acabo de leer su historia, en la Biblia habla de un aguijón, algo que él hubiese deseado sacarlo de su vida, pero Dios lo quiso mantener ahí, simplemente para que él no se olvidara de quién es Dios. Y quizás muchos de nosotros estamos luchando por problemas familiares, tentaciones, debilidades, cosas que venimos arrastrando durante años y le preguntamos, Señor, ¿hasta cuándo? Y esto no quiere decir que uno está haciendo apología del pecado, ni mucho menos. La Biblia es clara en cuanto al pecado, pero nosotros tenemos que saber que hay cosas que pueden durar quizás toda la vida. Quizás estemos luchando toda la vida contra algo que no lo podemos sacar, pero dice la Biblia que Dios va a utilizar eso en tu vida para que Dios sea glorificado. ¿Qué quiero decirte con esto, hermano? Que no importa tu condición, no importa quizás si antes de venir aquí hayas pecado, porque Dios te sigue amando. Y Dios quiere obviamente que lo mejor para tu vida, pero Dios te sigue dando oportunidades. Y Dios, ¿sabes qué? Sigue poniendo la ficha en ti. Dice Pablo en la Biblia, yo soy el más pecador de todos. Yo soy el que menos merezco la salvación. Sin embargo, la gracia y el amor de Dios me alcanzó. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros seguimos limitando al Espíritu Santo a que siga obrando en nuestra vida porque no parece que cambiamos más? No parece que avancemos más, no parece que... Y la Biblia dice que Dios ha hecho una nueva criatura en nosotros. Iglesia, es un proceso. Quizás nos llevemos ese proceso a la muerte y en el cielo, pero esto no significa que nosotros no podamos disfrutar de las bendiciones de Dios. Esto no significa que Dios nos va a limitar siempre y cuando obviamente nosotros no querramos avanzar, pero Dios nos llamó. Está en nosotros poder decidir si quiero o no. Yo me acuerdo la historia de los apedreadores que querían matar a la prostituta, todos condenarla a muerte porque estaba cometiendo un delito, algo que era en esa época algo que no merecía, no era digno de nada. Sin embargo, el único que podía tirarle una piedra a esa mujer era Jesús, y él le dice, ni yo te condeno, vete, no peques más. Así que yo en esta mañana quiero que realmente puedas dimensionar el llamado de Dios para tu vida. Que puedas dimensionar realmente lo importante que es el valor que Dios puso en mí y en cada uno de nosotros.